Qué más lindo que ser alimento de un amigo y no quedar tirado en la montaña y que te coman los cóndores. ¿Qué serías capaz de hacer para sobrevivir a un accidente mortal? El 13 de octubre de 1972 ocurrió un accidente horrible en el que muchísimas personas perdieron la vida. Solamente 16 jóvenes lograron sobrevivir al accidente, pero para hacerlo tuvieron que hacer cosas inimaginables, como comerse entre ellos. Hoy te cuento la perturbadora historia real de la Sociedad de la Nieve y el accidente de los Andes, todo lo que Netflix no quiere que sepas. Todo comenzó el 12 de octubre de 1972, cuando el equipo de rugby Old Christians Club de Uruguay contrató a un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para jugar un partido en Chile. En el avión viajaban 5 tripulantes y 45 pasajeros, de los cuales 19 eran miembros del equipo de rugby, mientras los demás eran familiares y amigos. El avión despegó con normalidad a cargo del coronel Julio César Ferradas. Era un piloto súper experimentado quien tenía más de 517 horas de vuelo. Pero debido al mal tiempo por una tormenta, el avión tuvo que aterrizar en Argentina y pasaron ahí la noche. Al otro día, el 13 de octubre, retomaron su ruta a pesar de que había muy poca visibilidad ya que el clima no había mejorado. El piloto ya había sobrevolado los Andes más de 29 veces. De hecho, en esta ocasión estaba entrenando a su copiloto porque era pues una persona súper experimentada. Pero algunos pilotos decían que exactamente ese avión tenía muy poca potencia. De hecho, pues le apodaban el trineo de plomo. Alrededor de las 3:30 de la tarde y a tan solo 10 minutos de aterrizar, el avión se impactó en la zona llamada el Valle de las Lágrimas. Perdió ambas alas al impactarse y en ese momento 2 pasajeros salieron volando. Después la cabina del avión impactó en un banco de hielo y nieve, por lo que el piloto y el copiloto quedaron aplastados en la cabina. De hecho, el piloto murió de una forma muy horrible, ya que pues toda la parte frontal del avión se le vino encima aplastándole el pecho. Fue tanta la presión que su cabeza salió volando por la ventana. Y luego el fuselaje del avión, bueno, como que la micha del avión, lo de en medio, se fue pues como trineo en nieve. De las 45 personas que viajaban, 2 tripulantes y 3 pasajeros que iban en la cola del avión cayeron al vacío en el primer impacto. Un estudiante llamado Carlos Valeta también cayó, pero sobrevivió ya que cayó en la nieve, pero desgraciadamente la nieve era tan alta que se asfixió en ella. 4 pasajeros más se murieron cuando el avión se detuvo por completo, ya que los asientos se despegaron del avión y salieron disparados hacia la parte frontera del avión. 33 pasajeros milagrosamente quedaron con vida, pero todos estaban súper malheridos. Tenían heridas súper graves, fracturas, trozos de avión enterrados en el cuerpo. Incluso uno de los miembros del equipo pues se quedó con el cráneo fracturado y se quedó en coma durante 3 días. Sus amigos pensaron que incluso estaba muerto. De todos los 34 accidentes que hubo previamente en los Andes, nunca hubo sobrevivientes. Por eso le llamaron el milagro de los Andes. Roberto Canessa y Gustavo Cervino eran estudiantes de medicina y a pesar de sus heridas trataron de ayudar a todos los sobrevivientes posibles. Enrique Platero era un estudiante de agricultura y a pesar de que él tenía enterrado un pedazo del avión en el estómago, se lo sacó para intentar ayudar a los demás. Pero justamente cuando se lo sacó del abdomen, se trajo unos centímetros de su estómago con el pedazo de metal y aún así se puso a ayudar a todos los sobrevivientes. Ninguna de las personas que tuvo fracturas expuestas lograron sobrevivir. La primera noche murieron 5 personas, entre ellas el copiloto. De hecho, el copiloto, como te comenté hace un momento, logró sobrevivir al primer impacto, pero estaba tan malherido que rogaba porque le quitaran la vida. De hecho, él tenía una pistola en algún punto del avión y le pidió a uno de los sobrevivientes, a uno de los chicos, que le quitara la vida con su pistola, pero ellos se negaron. Los 27 sobrevivientes que quedaron después de la primera noche quitaron todos los asientos del avión para hacer espacio y hacer como de esa parte del avión que había quedado, pues un refugio. Utilizaron asientos, maletas y demás para protegerse del frío. La investigación posterior oficial del avión concluyó que el accidente había sido causado por un error del piloto. Ninguno de los sobrevivientes conocía la nieve antes del accidente. Y para comer solamente tenían 8 barras de chocolate, 3 mermeladas, una lata de almendras, dátiles, botellas de ron, dulces y ciruelas deshidratadas. Se encontraban en una zona sin vegetación y animales, y las temperaturas por las noches alcanzaban los 30 grados bajo cero. 10 días después del accidente, el 21 de octubre, anunciaron por la radio que habían parado la búsqueda porque no era posible haber encontrado a alguien con vida. Lamentablemente, esto lo escucharon los chicos por la radio y perdieron toda la esperanza.
pero la Sociedad de la Nieve, como se hicieron llamar, lograron sobrevivir 72 días. Obviamente la comida se terminó súper rápido, por lo que comenzaron a comer pasta de dientes, el cuero del avión e incluso se hicieron té de tabaco o se comían los cigarros así a mordidas. Pero los químicos y demás del cuero y de todo lo que intentaban comer les caían mal al estómago. Lamentablemente la única opción para intentar sobrevivir fue convertirse en caníbales. Pero esta decisión no fue fácil, ya que muchísimos de los que sobrevivían eran súper católicos, iban a la iglesia y creían en el pecado y en el Dios y en el diablo y en el mal. Entonces, pues también pensaron que tanto era como un pecado como era un delito comerse a sus compañeros. Además, muchísimos de ellos eran pues sus familiares, amigos, primos y conocidos. Roberto Canessa fue el primero en intentar pues comer carne humana. Tomó un pedazo de la ventana del avión, un cachito de vidrio, y comenzó a cortar al piloto, ya que pues nadie lo conocía y no tenían como sentimientos por el piloto. Cortó un pedacito de carne del tamaño de un cerillo y se la tragó como pudo. Al principio algunos aceptaron comer carne humana, algunos se negaron rotundamente, de hecho hubo uno llamado Numa que nunca quiso comer carne humana y otros pues como que no les caía bien al principio, les daba asco, la vomitaban. Y pues fue muy difícil sobrevivir. Primero solo comían la grasa, luego fueron comiéndose el músculo hasta que en algún punto se estaba acabando la carne y tuvieron que también comer intestinos, el corazón e incluso el cerebro y hasta pues quitar la carnita que quedaba en el hueso. Nando Parrado, el chico que estuvo en coma durante 3 días, incluso escondió el cuerpo de su mamá y su hermana para que nadie se los comiera. Y en algún punto de desesperación, todos los sobrevivientes hicieron un pacto. Los demás podían utilizar su carne si morían para alimentarse y que ellos pudieran seguir adelante. Al principio comían hielo para hidratarse, pero eso les lastimaba las encías y los dientes, así que encontraron un método para derretir el hielo y además filtrar un poco del agua, ya que el hielo estaba súper sucio, y lo hicieron utilizando partes del avión. Lamentablemente, 17 días después del accidente, exactamente el 29 de octubre a las 6 de la mañana, ocurrió una doble avalancha que sepultó el avión mientras dormían. Esto le quitó la vida a 8 personas asfixiándolas. Pero todos los demás quedaron atrapados en el avión, por lo que durante 3 días tuvieron que cavar para construir un túnel para poder, primero para respirar y luego para poder salir a la superficie. Pasando los días, el clima fue cambiando y fue derritiendo la nieve, por lo que fueron capaces de salir a buscar ayuda, creándose unas raquetas con partes del avión y también unos lentes para evitar la ceguera por la nieve. También lograron que funcionara la radio del avión, pero pues no les sirvió de nada. El 15 de noviembre, exactamente cuando llevaban 34 días atrapados ahí, murió Arturo Nogueira y 3 días después murió Rafael Echevarren. Los dos porque pues sus heridas se gangrenaron y esto les generó una sepsis. Durante ese tiempo fabricaron como un saco de dormir gigante que era como impermeable con una tela del avión que encontraron. Esto les permitió la idea de poder salir a buscar ayuda acampando, ya que recuerda que las temperaturas extremas llegaban en la noche. El 12 de diciembre de 1972, 2 semanas después del accidente, 3 de los sobrevivientes decidieron salir a buscar ayuda. Ellos eran Parrado, Canessa y Vicentín, pero durante 3 días no lograron nada y Vicentín pues decidió regresar al campamento para que a los otros 2 chicos les durara más la comida. Caminaron varios días sin ver nada más que nieve y montañas, hasta que en algún momento se encontraron con un río, comenzaron a seguirlo y ahí poco a poco encontraron un poco más de vegetación, un campamento abandonado, encontraron vacas y pues ahí descubrieron que había civilización cerca, entonces decidieron seguir caminando. 10 días después, al lado del río, encontraron leña y decidieron recogerla para hacer un poco de fuego y calentarse. De pronto, uno de ellos vio a 3 hombres a caballo. Era su esperanza, ya que pues ahí había gente y podía ayudarles. Comenzaron a hacerles señas y gritarle, pero ellos estaban pues al otro lado del río. El hombre los vio y les gritó, mañana, como si no fuera algo importante. O sea, pensó que ellos eran como que vivían ahí, no sé, pero les dijo, mañana. Al siguiente día, el 21 de diciembre, este hombre que les gritó mañana regresó y en una piedrita pues amarró una hojita de papel y un lápiz y la lanzó al otro lado del río para que pues le escribieran, ya que por el ruido del río no se escuchaba absolutamente nada. Parrado en esta nota escribió, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido más arriba, en el avión quedaron 14 personas heridas, tenemos que salir rápido y no sabemos cómo, no tenemos comida y estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos caminar. ¿Dónde estamos?
Sergio Catalán era un arriero chileno y pues era el hombre que regresó a ayudarlos. Él sabía que había ocurrido un accidente porque pues él vivía cerca y lo había escuchado en las noticias. Entonces tomó el pan que tenía y se los lanzó para que pudieran sobrevivir. Luego cabalgó durante 10 horas para conseguir ayuda. Llegó hasta un lugar llamado Puente Negro, donde la policía de ese lugar avisó al ejército y ellos armaron todo el rescate. Mientras tanto, un amigo de Sergio regresó para ayudar a Parrado y a Canessa. Y Parrado prefirió no ser rescatado y a cambio les dio el mapa que tenía el piloto porque él lo había guardado y les ofreció ayuda a los helicópteros de rescate para ir a rescatar a sus compañeros, ya que él sabía exactamente en dónde se encontraban. El 22 de diciembre de 1972 llegaron 3 helicópteros al rescate. Lamentablemente solo pudieron llevarse a la mitad de los sobrevivientes. Afortunadamente, 4 rescatistas se quedaron con la otra mitad de los sobrevivientes y pues pasaron la noche con ellos, los alimentaron y al otro día todos fueron llevados a un hospital donde fueron revisados y atendidos por sus heridas, deshidratación, mal de montaña. De hecho, había unos que pesaban hasta 32 kilos. En total, 16 personas sobrevivieron al infierno de los Andes, aunque muchos le llaman el milagro. Por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Furioste. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Roberto Canessa. Adolfo Strauss. Gustavo Servino. Cedrito Algorta. Alfredo Delgado. Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. José Luis Uciarte. Ramón Sabella. Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados y los otros están en periodo de ser rescatados. Después del rescate comenzaron a sonar rumores sobre que los chicos se habían convertido en caníbales para lograr sobrevivir. Y el 26 de diciembre, los periódicos El Mercurio y La Tercera fueron los encargados de divulgar este chisme y decir que incluso ellos le habían quitado la vida a los demás pues para comérselos y sobrevivir. Después los chicos tuvieron que dar una conferencia de prensa pues para desmentir todo y fue la primera y la única vez que decidieron hablar sobre la decisión que tomaron sobre comerse a sus compañeros para poder sobrevivir. Y recuerda que muchísimos de ellos eran súper católicos, religiosos y tenían miedo al pecado, al delito y demás. Entonces un padre tuvo que pues absolverlos uno por uno de todos sus pecados y les dijo que pues ese pecado Dios se los iba a perdonar, ya que fue un instinto de supervivencia. Los familiares de las víctimas decidieron dejar los cuerpos ahí, excepto por uno. Se llevó a cabo un funeral y un sacerdote llegó a bendecir el lugar con todos los sobrevivientes y no se aceptaron a familiares ni a nadie más. Si tú llegas a los Andes, al Valle de las Lágrimas, vas a encontrar una pequeña tumba donde están todos los cuerpos y de hecho siguen los restos ahí, pues maletas, el avión y todo lo demás, todo está intacto. Excepto por algunos turistas que llegan y toquetean y se quieren llevar un recuerdito. ¿Y cómo fue la vida para todos los demás que lograron sobrevivir? ¿Qué fue después del milagro de los Andes? José Pedro Algorta solo conocía a 2 de los que iban en el avión. Lamentablemente ambos fallecieron. Después del accidente se quedó totalmente solo y los demás eran desconocidos para él. Después de la tragedia terminó su carrera en economía. Se fue a vivir a Argentina, se casó, tuvo 3 hijos y escribió un libro llamado Las montañas siguen ahí. Roberto Canessa terminó su carrera en medicina. Se casó, se convirtió en cardiólogo infantil y ha recibido 3 veces el Premio Nacional de Medicina de Uruguay.
Él también es orador motivacional y en 2016 publicó su libro Tengo que sobrevivir. De hecho, hasta hoy es una de las personas que más ha dado entrevistas. Alfredo Pancho Delgado fue quien le explicó a la prensa que habían tenido que comer carne humana para sobrevivir. Terminó de estudiar Derecho, se casó, tuvo 4 hijos y puso su propia notaría. Después de eso no ha querido dar la cara a los medios. Daniel Fernández Strauch era quien cortaba la carne. Él se casó, tuvo 3 hijos y dirige una empresa de informática. En 2012 publicó su libro Regreso de la montaña. Regreso desde la montaña. Roberto Francois se casó, tuvo 6 hijos y es técnico y productor agropecuario. Para Roy Harley, ese había sido su primer viaje en avión. Obviamente le generó un trauma, pero sigue viajando, pues aunque no le guste. Fue quien reparó la radio y el responsable de las fotografías que tenemos del accidente. Se convirtió en un ingeniero, se casó, tuvo 3 hijos y también da conferencias de su historia en la montaña. Un dato curioso de José Luis Inciarte es que el día que lo rescataron, él ya estaba decidido a dejarse morir. Se casó, tuvo 3 hijos y se convirtió en uno de los mayores productores lácteos de Uruguay. En 2018 publicó su libro Diario de un superviviente, Memorias de los Andes. Lamentablemente murió en julio de 2023, a los 75 años de edad debido a un cáncer. Pero al menos él fue de las primeras personas que logró ver La Sociedad de la Nieve antes de morir junto con el director de la película. Álvaro Magnino, durante el accidente, se rompió la pierna y de hecho le colgaba. Estuvo los 72 días sin caminar colgado de una hamaca. Él se casó, tuvo 4 hijos y pues vivió en Uruguay toda su vida y no ha querido ser como tan público como los demás. Javier Metol era quien viajaba con su esposa Liliana para celebrar su aniversario, pero lamentablemente Liliana murió durante la avalancha. Él se volvió a casar, tuvo 4 hijos y murió en 2015. Carlos Páez era el más joven de todos, con 18 años de edad. De hecho, él fue quien cosió la bolsa térmica para que los chicos lograran salir a buscar ayuda. Hoy en día es publicista, empresario y orador motivacional. Pero debido a este trauma tuvo problemas con el alcohol y las drogas. Se casó, tuvo 2 hijos y también publicó 2 libros. Después del día 10 y La Cordillera del Alma. Fernando Parrado fue quien estuvo en coma durante 3 días. Sin embargo, fue de los que salió a pedir ayuda para todos los demás. Él se convirtió en piloto de autos, productor de televisión, conductor y escribió el libro Milagro en los Andes. Él recorre el mundo dando pláticas motivacionales, se casó y también tuvo 2 hijos. Ramón Sabela se convirtió en empresario y también da pláticas motivacionales y muchas entrevistas. Eduardo Strauch se convirtió en arquitecto, se casó y tuvo 5 hijos. Un dato curioso de Eduardo es que años después del accidente, un montañista mexicano llamado Ricardo Peña encontró su chamarra y sus documentos en la montaña y pues decidió buscarlo para entregárselos. Después de eso se hicieron súper amigos y de hecho cada año van a la zona del accidente con personas que quieran conocerlo y dan como una guía y un tour. De hecho en 2022 grabaron juntos un documental para CNN llamado El viaje sin destino. Eduardo también publicó un libro llamado Desde el silencio. Adolfo Strauch fue quien fabricó los lentes para la nieve y también el filtro para derretir la nieve. Él se casó, tuvo 3 hijos y vive muy feliz en el campo. Antonio Vicentín se casó 3 veces, tuvo 2 hijos y ahorita da pláticas motivacionales. Gustavo Cervino fue quien se trajo regalitos y recuerditos de la montaña. Fue uno de los médicos que ayudó y tuvo 4 hijos. Fue presidente de la Asociación Química de Uruguay. Hoy en día también se dedica a dar charlas motivacionales. A mí algo que me dejó súper impresionada al ver algunas entrevistas de los sobrevivientes es que ninguno le tiene miedo a volar e incluso viajan por el mundo dando sus pláticas motivacionales. Además, aseguran que si regresaran en el tiempo y tuvieran ese accidente, ya sabrían lo que tienen que hacer y empezarían a comer desde el primer día para salir desde antes de esa situación. Pero yo quiero saber tú qué opinas. ¿Hubieras tenido el valor si hubieras estado en esa situación de comerte a tus compañeros? ¿O crees que había otra manera de sobrevivir antes que tomar esa decisión? Bueno, pues ahora ya sabes lo que piensan los sobrevivientes y todo lo que Netflix no quiere que sepas. Recuerda que si te gustan mis videos me puedes dejar un like y me puedes ayudar a compartir el video y dejándome tu comentario y también tu opinión, que es súper importante para mí. Si tienes algún tema del que quieres que hable en específico me puedes mandar mensaje a mi Instagram. Y recuerda que transmito todos los días en Twitch a partir de las 7:30 de la noche. Y de hecho, si estás suscrito en mi canal de Twitch, está saliendo en este momento en pantalla. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Mi nombre es Sol Rivas y yo te mando un besito y te deseo una escalofriante noche. Adiós.